desde el barrio hasta la ciudad. Conexiones que atraviesan la realidad, caminos distintos pero el mismo destino. En la red nos encontramos, ese es nuestro signo. El paisaje que nos circunda. Y para hablar de historia y para hablar de historia de Bahía Blanca, vamos a hablar con Juan sobre las cosas que nos interpelan como sociedad, y esta es una de ellas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, charlar un poco sobre la historia de Bahía Blanca. Digo, pensar, creo que la historia de las inundaciones es pensar la historia de Bahía Blanca. Que nosotros pensamos, que consideramos desde el Museo Histórico, que es el lugar donde yo trabajo como historiador, que todo es historia al fin y al cabo, pero que en vez de pensar la historia como una suerte de torta que se corta en rebanadas, hay que pensarla como una totalidad, ¿no? Donde Seguro. todo se conecta con absolutamente todo. Un poco es el espíritu de las muestras del museo. Entonces, bueno, un poco la apuesta de esto que estamos haciendo en torno a la historia de las inundaciones en Bahía Blanca, tiene que ver un poco con ese espíritu, ¿no? Con pensar una totalidad, ¿no? Decir, bueno, la historia de las inundaciones está separada del resto de la historia de la ciudad. Me parece que es importante eso, pensar que atraviesa todos los ámbitos de la vida bahiense. Vos fíjate que el 7 de marzo, cuando pasamos por esta catástrofe, todos, nos quedamos súper choqueados. Hablo por mí, pero creo que es el común de todos los bahienses, y la zona, Cerri, en la parte del Sauce Chico, las quintas, todos pasamos como por una cosa que nunca había pasado, y sin embargo es una cosa que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Esto que decís de la sensación de que nunca había pasado, tiene que ver en realidad, creemos, con una suerte de borramiento que se hace, pero un borramiento en el buen sentido, ¿no? Que tiene que ver con las obras de canalización que se desarrollan a finales de la década del 40, principios de la década del 50, que le dan lugar al canal Maldonado. Digo, que funciona como el canal derivador del agua, básicamente, de las crecidas de la Postá, y que en ese sentido, funcionó muy bien, digo, hasta borrar, entre comillas, de la memoria de buena parte de los bahienses y las bahienses el recuerdo de las inundaciones. Yo hablaba por ejemplo, con mi abuela. Ella vivía en Villa Mitre cuando era chica, y siempre me contaba, obviamente, las crecidas de la Postá, digo, pero tanto las obras de canalización a finales de la década del 40, tanto como las obras de entubado en la década del 70, funcionaron correctamente hasta hace unos meses que dijeron, hasta acá llegamos. Y en realidad el Maldonado funcionó muy bien también, porque sacó el 90% del agua en la última inundación. Yo vivo ahí cerquita, nunca lo había visto así, obviamente, quedó destruido, pero la realidad es que si no hubiese estado el Maldonado, creo que hubiese sido mucho peor. Probablemente, exactamente, hubiese sido mucho peor. Pero bueno, de alguna forma estas obras, estas grandes obras que se realizaron, tuvieron el efecto que se buscaban, porque en realidad la problemática de las inundaciones, cuando uno investiga la historia de la ciudad, es una constante, ¿sí? Pensemos que en realidad Bahía Blanca se construye ya en un lugar problemático, que es entre dos arroyos. Sí. Entre el Maldonado y en la Postá. Juan, esta me encanta porque te tengo acá. Juan es profesor de la Universidad Nacional del Sur. O sea, los chicos seguro que te preguntan, y estás reacostumbrado, ¿por qué se emplaza en un lugar tan problemático? Porque en realidad, a ver, lo que hay que pensar es que cuando se construye la fortaleza protectora argentina, allá por cuando se emplaza, ¿no?, en el año 1828, en abril de 1828, no estaban pensando en una ciudad como esta. En realidad, la fortaleza protectora argentina se construye como una avanzada militar, con el objetivo de expandir la frontera productiva hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Pensemos que para 1828 Argentina no existe. Claro. Sí, Argentina, lo que hoy entendemos como Argentina, no existe. Seguro. ¿Sí? Entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí la fundación de Bahía Blanca está en una transición media complicada entre el gobierno de Dorrego, ¿sí?, el golpe de Lavalle, la ascensión de Rosas. Digo, estamos ahí en un nudo medio complicado, medio raro, cuando nacemos, cuando nace la fortaleza, pero que se construye con ese sentido, con ser un fuerte militar, no con ser una ciudad enorme. Digo, nadie estaba pensando, sí se hablaba de la posibilidad de un puerto, digo, por la cercanía al mar, obviamente, y se busca también por eso, pero nadie estaba pensando en una ciudad como la que tenemos en la actualidad. En ese sentido, cuando uno ve el lugar de
asentamiento de esa fortaleza, que es la Plaza Rivadavia, digo, la manzana histórica, la que conocemos. Si uno piensa desde la actualidad, creo que yo siempre digo que hay que pensar la historia desde el presente, no desde el pasado. Hay que pensar del presente al pasado. Hay que mirar, cuando uno mira desde el presente cómo se construye y uno recuerda las jornadas de marzo de este año, la Plaza Rivadavia no se inundó. No hubo, o se inundó menos que lo que está al lado, por ejemplo, en la zona de Urquiza. ¿Por qué? Porque justamente quienes construyen, el señor Parchape, el ingeniero que viene a un poco a supervisar las obras, bueno, mira justamente la distancia hacia la Postá y hacia el Maldonado y lo construye lejos, ¿sí? Construye un fuerte lejos, que en realidad no estaba pensando de nuevo, cuando uno piensa en la traza urbana de Bahía Blanca en la actualidad, no estaba pensando en eso. Entonces, el tipo que dice, bueno, acá estamos más o menos lejos. Más o menos lejos. Allá había crecidas, y vamos a ver que afectan a la zona cercana, pero la realidad es que la población se sentaba en torno al fuerte. Pensemos que es un fuerte que, si bien se crea con un objetivo militar, ¿sí? Con un objetivo de funcionar como una fortaleza, estaba también en contacto con las poblaciones originarias que vivían alrededor, ¿sí? Y en ese sentido, ambos arroyos hacían de frontera de separación, también es importante, como una suerte de espacio de seguridad, pero también como un espacio de contacto. Creo que es importante pensar que lejos de una avanzada militar que luchaba, yo voy a poner una imagen caricaturesca, ¿no? Pero me parece que está instalada en muchos bahienses esta idea que estamos, no sé, encerrados contra un indio que nos venía a tirar flechas. Claro. La realidad es que no. Las fronteras donde estaba Bahía Blanca, pensemos que la fortaleza estaba al sur de la provincia de Buenos Aires, lo más cerca que estaba era Patagones, que era una cárcel, que funcionaba como una cárcel. Sí, era una zona de contacto. Sí, las poblaciones blancas y las poblaciones indígenas dependían mutuamente para vivir, para comerciar, para intercambiar. Entonces, esos arroyos funcionaron también como una zona de separación, ¿sí? Porque esa relación también está mediada por la violencia, lógicamente, pero también, ¿sí? De intercambio, ¿sí? Para poder cultivar, digo. Seguro. Entonces es interesante pensar cómo se construye en ese sentido la fortaleza. Claro, ¿qué pasa? Tenemos una situación, una segunda fundación en Bahía Blanca, que es el año 1884, 1885, cuando la empresa Ferrocarril Sud, ¿sí? llega al ferrocarril, ¿sí? Y al año siguiente, en 1885, comienza la construcción del puerto de Ingeniero White, ¿no? En pocos años, ¿sí? Pasamos de tener una población de pocos miles de habitantes a pasar a casi, para 1914, a casi 45.000 más o menos. ¿Sí? La ciudad crece de una forma enorme y la ciudad comienza a crecer. Claro. ¿Sí? Entonces, estaba encorsetada en un principio, decimos en el museo, por estos dos arroyos. Me gustó esa simbología, como unos cinturones, claro. ¿no? Como unos cinturones. Luego, por las vías del ferrocarril, tanto del ferrocarril Sud, ¿sí? Como del Bahía Blanca al noroeste, que llegan tanto a Puerto Galván como Ingeniero White. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crece, porque Argentina se inserta en el mercado mundial como exportador de materias primas, y ahí el nudo ferroportuario de Ingeniero White y de Bahía Blanca juega un rol fundamental. Pensemos que para la década de 1920, Ingeniero White es el tercer puerto en importancia del país. Viene Buenos Aires, Rosario, Ingeniero White. Entonces, crece la necesidad de exportar, crece la población también que viene a trabajar también. Entonces empiezan a construir barrios donde no estaba pensado que hubiera haber barrios. Y bueno, eso, el ejido se va formando solo. Exactamente. Va generando problemas también, las problemáticas de salubridad, las cloacas comienzan a construirse de forma sistemática hacia 1920, el crecimiento de la ciudad también genera situaciones de enfermedades, también genera situaciones de tensión social, el surgimiento del movimiento obrero, los reclamos, la ciudad cambia su fisionomía, crece, aumenta en cantidad y aumenta en tamaño. Seguro. Entonces, esos terrenos que no estaban pensados para que viva gente, comienzan a ser ocupados, y ahí no hay una lógica de decir, bueno, estamos lejos o cerca del arroyo, es donde podemos nos asentamos. Y eso va a generar obviamente las problemáticas que conocemos. No, y además también el formar todo lo que vos decís de que, bueno, hay barrios que se fueron formando a medida que los habitantes iban llegando. Y también las construcciones que capaz podían estar bien hechas o mal hechas. Y hoy creo que por ese causal tenemos lo que ha pasado, ¿no? De estructuras
que están viejas, de estructuras que sedimentan, ¿o no? Sí, eso está bueno esto que comentás, porque claro, a ver, uno piensa, por ejemplo, pensemos en Bahía Blanca, la primera inundación de la que se tiene registro, no que existió, sino que la primera tenemos registro, claro, por lo menos sí. en el documento, que es donde tenemos que ir los historiadores para afirmar lo que afirmamos, es en septiembre de 1883, ¿sí? En septiembre del 83, de 1883, Bahía Blanca está en un medio de un cambio enorme. Está por llegar el ferrocarril. ¿Sí? Pensemos que para ese momento era el símbolo del progreso, de la modernidad. Sí, capitalismo. Exactamente. Hay una inundación, ¿sí?, que retrasa la llegada del ferrocarril porque destruye parte de los terraplenes que se estaban construyendo. Claro. Por eso termina llegando en el año 1884. Digo, es una forma de decir, bueno, hay una idea, creo que es bastante decimonónica del control total del hombre sobre la naturaleza, y a la naturaleza le dice, hasta acá, Tranqui. ¿sí? Y por eso termina llegando para el año 1884, ¿sí? Pero también es interesante porque en el 84 también vuelve a repetirse la inundación, en marzo, sí, que es menos destructiva que la del 83, pero después tenemos desbordes en la Postá en 1911, 1915, 23, 25, 33, 44, ¿sí? Era una constante, Sí, claro. era una constante la problemática de las inundaciones. Por eso se construye el Canal Maldonado. Claro, Digo, sí, es sí, una sí. forma de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Sí, como... Y que era un proyecto que no era nuevo tampoco. Lo comienza a pensar el ferrocarril Sud a principios del Sí, siglo claro. XX, la canalización del Que Maldonado. después Claro, eso es lo que tenemos que hablar, perdón, Flor. No, eso que después en su momento decían que para qué habían hecho ese supuesto canal si no iba a servir para nada. Bueno, al final creo que funcionó mucho más. Está bien, se desbordó y después, obviamente, cuando uno empieza a analizar mucho más detalladamente del cuidado y toda esa cuestión, pero creo que sin el canal hubiese sido la cuestión mucho peor, y creo que no estaríamos hablando hoy de una ciudad que se está reconstruyendo. Sí. Totalmente. Esto que decís es muy importante porque, claro, en los momentos en los cuales se discute construir el Canal Sí. Maldonado está esta idea de, bueno, no va a servir, no va a volver a pasar. Y nosotros investigando el tema de las inundaciones ahí en el museo vimos, claro, algo que era muy gracioso porque para la década, creo que es para el 55, 56, se produce otra inundación y ahí el Canal Maldonado tiene su bautismo de fuego, Claro. por así decirlo, y ahí todo el mundo decía, Mirá, qué bueno, cómo funcionó. Sí. Creo que justamente la eficiencia del sentido del Canal Maldonado, mejor dicho, reside en su invisibilidad. Claro. O sea, no nos damos cuenta porque Hasta, funciona, claro, porque en realidad hasta que funciona lo bien. necesitas y está ahí para... Y nadie se da cuenta porque era como una cosa, bueno, si el agua sale por ahí. Todos hemos visto el canal crecido Sí. y decíamos, a ver, yo vivo una cuadra del canal. ¿Sí? Por suerte yo no tuve demasiadas destrucciones, pero hablaba con mi vieja y yo le decía, bueno, no va a pasar nada, le digo, estamos al lado del canal. Y bueno, Llegó un momento y que llegó un el momento canal que no el canal dijo, soportó. basta, hasta acá llego. Sí. Pero aún así, para el resto de la ciudad funcionó. También la pregunta es, la construcción al lado del canal, digo, ¿está bien, está mal? Claro. Que nosotros en el museo intentamos salir de esta lógica binaria, si está bien o está mal. Digo, en algún punto tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con cuestiones económicas, y sobre todo me parece que es importante esta idea de, bueno, uno podría decir, ¿por qué construyeron Bahía Blanca si se iba a inundar? Entonces uno podría decir, bueno, esta ciudad está condenada al fracaso. Y la realidad es que no, digo, Claro, se construyó donde se construyó exacto. y después fue cambiando porque la Sí. historia cambia y porque las personas cambian. Me parece que eso es importante. Es que en tenerlo realidad cuenta. a la hora de hacer ese tipo de censo, de si se tendría que haber construido o no, creo que recae en todas las ciudades, me parece, porque en La Plata en su momento cuando se inundó pasó lo mismo. Exactamente. Creo que uno no se puede poner a pensar que caigan 400 milímetros en un día. Entonces, creo que es un poco irracional pensar eso. Y pasa que con el diario del lunes hablamos todos, si está bien o Claro, está mal, sí, pero sí. esto que decís de La Plata está bueno porque La Plata es una ciudad planificada. Claro, O sea, además. es una ciudad que está pensada de una forma orgánica, Claro. no como Bahía Blanca, digo, que fue creciendo. Entonces me parece que eso también es importante, pero también invita a pensar, en el caso bahiense, ¿no? Por ejemplo, en toda la política de construcción en los últimos años, Sí. digo, en algún punto, en la paulatina eliminación de las políticas de planeamiento urbano, digo, eso también es exacto. importante, la construcción, sí, de edificios altos, la construcción en espacios cercanos a los arroyos, digo, me parece que invita también a pensar la forma en la cual nosotros y nosotras como sociedad nos relacionamos con el Sí. espacio, y me parece que uno lo termina viendo cuando ve las imágenes catastróficas, ¿no? Sí.
uno dice, bueno, se entuba un arroyo, se entuba, se lo encorseta el arroyo. Eso va a reventar en algún momento. Si vos construís arriba de eso, como uno ve el parque, digo, el paseo de las esculturas, la zona cercana, digo, esto no es un reto a nadie, digo, por favor, lejos de ese lugar, pero sí pensar por qué se construye de arriba, digo, quién gana con eso, digo, qué sectores son los que... Eso me lleva a pensar, Juan, cuando lo que contábamos hace un ratito de cuando llegó el ferrocarril, que se retrasaron el armado de los terraplenes. Ellos, en algún punto, lo que está bueno es que los topógrafos que venían a hacer por lo menos todo lo que fue la provincia de Buenos Aires, hacían los terraplenes a 3 metros, 4 metros de altura. Y todos decían, ¿para qué? ¿Qué pavada? ¿Qué sé yo? ¿Para qué están gastando tiempo y plata y qué sé yo? Y cuando fueron las inundaciones, ¿a dónde llegó el nivel del agua? Un poquito más abajo del terraplén. Yo veía la imagen de calle Belgrano y Urquiza, me parece que es donde está la entrada al Boronat. Sí. Y claro, ese día lamentablemente uno veía el agua arriba y el terraplén del ferrocarril se veía la vía. Claro. La vía. Digo, y fue un lugar que se inundó totalmente bastante. Planificado a futuro. Y también, digo, es paradójico esto que decís, porque si bien funciona muy bien para el ferrocarril, para la zona de alrededor funcionó como una pileta. Claro. Le hizo una pared y el agua no podía, correr. Parte del corset fue. Exactamente, es parte del corset, exactamente, parte del cinturón. Y uno también podría decir, bueno, a los ingleses no les importaba, digo, a quienes construyen esas vías, que la gente se inunde. Y la realidad es que los tipos estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando en construir un terraplén para que vaya al mar y que salga. Claro, digo, están pensando con otra racionalidad. Y eso también es importante para no pensar ni que el tiempo de los ingleses fue el tiempo dorado de Bahía Blanca, porque no lo fue, pero tampoco para pensar en términos catastróficos de querían que nos inundemos. Simplemente los tipos estaban pensando en otra cosa. En su beneficio, digamos. Y por eso ahí entra la historia de la idea de nosotros no juzgamos, sino que intentamos comprender. Claro. Comprender por qué. Después uno en todo caso podrá hacer una valoración, obvio, pero por lo menos entender esto, que la ciudad está encorsetada por 2 arroyos, por vías férreas, por las rutas, ¿sí? Se construye una suerte de entramado, ¿sí? de vías y de cuestiones de la naturaleza que la transforman en menos manejable de lo que uno piensa que podría manejarse. Digo, más complicada, digamos. Exactamente. Una ciudad es un organismo muy complejo y sobre todo, como decimos en el Museo Histórico, es un organismo vivo que va cambiando a lo largo del tiempo. No es inmutable. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque cambian las ciudades, porque cambian las personas, cambian los grupos sociales que viven en ellas. Seguro. Entonces creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. El año pasado vino al programa Ana Miravalles, le mandamos un beso a Ana, un beso una enorme. divina, y venía a contarnos que se abrían las muestras, se inauguraban las muestras de Atando Cabos y el museo. Y ahora Atando Cabos es como... la vedette, digamos, la estrella del museo. Y este sábado va a pasar algo muy copado. Tenemos este sábado, en realidad tenemos todo mayo ocupado los sábados. De acá a fin de mayo tenemos actividades todos los fines de semana. Vamos a volver a ofrecer la visita guiada entre 2 arroyos, ¿sí? Para quienes no hayan ido al Museo de Archivo Histórico, desde el año pasado tenemos 2 muestras nuevas, como comentaban, ¿sí? Atando Cabos y el Museo del Museo. Y bueno, sucedieron un par de situaciones que fueron como atrasando un poco. Digo, fin de año, bueno, obviamente la actividad un poco decae. Cuando volvemos a la actividad así grosa, que es a partir de febrero o marzo, inundación. Pero más allá de eso estamos en pie. Digo, el museo por suerte no sufrió demasiado. Eso te iba a preguntar. Entró solamente en unos 5 centímetros de agua más o menos, porque justamente al ser un edificio antiguo, pensemos que es uno de los edificios más viejos de Bahía Blanca. Está en altura. Está en altura. Entonces entró un poquito de agua, entró hasta el fondo. Sí, uno iba hasta el fondo del museo y había barro, pero no entró en cantidad, con lo cual no hubo pérdidas ni de documentación, ni de objetos. Y este sábado vamos a hacer la visita guiada a partir de las 17, este sábado y el otro, o sea, este sábado que es, voy a ver para no mentir, sábado 10 y sábado 17, ¿sí? A las 5 de la tarde, de forma gratuita y abierta, ¿sí? La visita guiada entre 2 arroyos, ¿sí? Donde pensamos la historia de la ciudad en función de estos 2 arroyos, ¿no?
cómo estos arroyos nos invitan a pensar en la propiedad de la tierra, cómo nos invitan a pensar en la cuestión del poblamiento de Bahía Blanca, Bien. cómo nos invitan a pensar en la cuestión de la sociabilidad, si las imágenes de la década del 30, la gente bañándose en el arroyo Ay, Naposta, sí. también el mundo del trabajo, digo, las madereras que estaban alrededor, sí, las lavanderas que lavaban la ropa ahí, o que las lavanderas, o que los lavaderos ya mecánicos utilizaban el agua, digo, este espacio que parece de separación, digo, porque es un arroyo que hay dos orillas, en realidad también funciona como un espacio de agregación social, y un poco es la excusa para pensar la historia de Bahía Blanca a partir de estos dos arroyos que son parte de nuestra vida, que son estructurantes, porque todos tenemos un recuerdo en el Apostado, yo no sé, yo de chico metiéndome al Canal Maldonado, digo, Total, sí. y pensar un poco la historia de la ciudad a partir de esos dos arroyos. Esto se va a dar el sábado 10 y el sábado 17 a partir de las 17 horas justamente, abierto y gratuito para todo el mundo. El 24 tenemos una actividad con el Museo Roca, ¿sí? Sobre patrimonio y sobre bienes museales, así que quienes estén interesados o interesadas también obviamente es abierta para todo el mundo. Y el 31 de mayo tenemos también a las 17 horas como una actividad que le íbamos a hacer el fin de después de la inundación, el 9 de marzo, que la tuvimos que posponer obviamente, sobre mujeres y trabajo. Sí, vamos a mirar el mundo de las mujeres trabajadoras de la costura, sí, de las fábricas de bolsa de arpillera del puerto de Ingeniero White, digo, para pensar las relaciones entre trabajo y género. Ese es el fundamento de tu tesis doctoral. Yo en realidad investigo, va por un lado, sí, mi tema de investigación tiene que ver con la formación de la comunidad obrera de Ingeniero White entre el 1907 y 1929, donde analizo, bueno, cómo se forma una comunidad obrera, sí, y donde, bueno, el género es un nodo estructurante de la investigación, porque no se puede pensar a la clase obrera sin pensar en el género, está atravesada por el género. Totalmente. Por la diferencia, ¿sí? Pensar al puerto, ¿sí? Como un territorio de trabajo masculinizado, digo, porque pensar el género no significa solamente pensar a las mujeres, sino que invita a pensar en esas masculinidades obreras también. Bueno, pensar la protesta, la política, la sociabilidad, entre la huelga de 1907 y un ciclo de huelgas que se produce a finales de la década del 20, así que bueno, es un poco mi tema de investigación que tiene que ver con movimiento obrero, clase trabajadora, bueno, que es a lo que me dedico también un poco. Así que también un poco, bueno, invita a pensar en las... Digo, pensar en las inundaciones. Estamos viendo imágenes para los que nos están viendo por vortexbahía.com, y estamos viendo imágenes justamente un poco de lo que se va a hablar, claramente. Sí. Y de lo que fue... es el cada puerto, año por del ejemplo. puerto, mirá. Es una inundación en el puerto. Bueno, cada año en como en el puerto, bueno, en la hermoso. inundación obviamente. Y bueno, como decías... No, que justamente también pensar en las inundaciones, creo que está dando vueltas por acá. Por ejemplo, invita a pensar en Ingeniero White, digo, las crecidas del mar, sí, cómo eso afectaba a los trabajadores y a las condiciones de vida, obviamente, ¿no? Claro. Hoy leía una nota de 1902, sí, que contaban de las condiciones de vida en el puerto de los trabajadores de estibadores. Bueno, White es un puerto, una mini ciudad puerto, que ha sufrido muchas más inundaciones, obviamente, porque las construcciones no eran las que hay ahora, y obviamente me imagino que la marea pasaba como... Exactamente, por eso hay muchas No casas frenaba. que estaban construidas en altura, justamente con el objetivo de que el agua pasara por abajo. Hoy leí una nota del diario, de un diario en 1902, que hablaba de las condiciones de vida de los trabajadores en el puerto, por ejemplo, y decían que, bueno, que lo único que había para celebrar de las inundaciones constantes que había en Ingeniero White eran que limpiaban la casa, ¿no? Como haciendo un poco de chiste, ¿no? Una ironía, sí. Pero realmente eso generaba que las condiciones de vida no fueran las mejores, obviamente. Claro, imagínate. Y son un recuerdo constante entre los vecinos y las vecinas de Ingeniero White, el tema de las inundaciones. Y entonces, bueno, también va a formar parte de ese tema de investigación. Lo que me gusta es en @, bueno, lo pueden seguir a Juan en @profesor Soria, en Instagram, y el Museo Histórico, Archivo de Bahía Blanca, tiene una página en Instagram donde se pueden meter a Blogspot, tiene dos, donde tiene un registro fotográfico y además, obviamente, un relato, una narrativa que va acompañando las imágenes, que es increíble y que muchas veces la gente, o sea, me incluyo, nosotros es como que, bueno, Bahía, y aprendés historia de otros lugares y no aprendés historia de tu propio lugar. Sí, hay esto que decís está bueno porque
y hablo de mi propia formación de grado, de formación académica, uno no ve historia local. Cuando uno quiere comenzar a investigar, en mi caso, en una investigación doctoral, historia local cuesta, porque claro, uno conoce procesos macro, ¿sí? Procesos a nivel nacional, que muchas veces lo que oculta en realidad es que uno conoce lo que sucede en Buenos Aires. Claro. Esa idea de que lo nacional, digo, uno conoce historia nacional, pero yo, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Uno conoce a la perfección lo que pasó el 17 de octubre del 45 en Buenos Aires, ¿sí? La Plaza de Mayo, la liberación de Perón. En Bahía Blanca no hubo 17 de octubre, hubo un 18 de octubre. Claro. Pero el 18 de octubre no fue un reflejo, o sea, fue obviamente en respuesta a la liberación de Perón, pero surge por dinámicas distintas a las que pasan en Buenos Aires. Claro. Y pensar en la especificidad de lo que sucede a nivel local no implica pensarla de forma separada lo que pasa a nivel nacional. Hay un dicho que yo lo uso en la tesis, ¿no? Que es pinta tu aldea y pintarás el mundo. Sí. Digo, se puede pensar la historia nacional a partir de lo que sucede en Bahía Blanca. Sí, sí, claro que sí. A ver, porque uno no está aislado, digo, la llegada de los ferrocarriles del puerto, digo, por poner un punto de corte, de inflexión, pasa en todo el país. A ver, la fundación de Bahía Blanca, de la Fortaleza Protectora Argentina, en el año 1828, está en el marco, ¿sí?, de gobiernos del enfrentamiento entre unitarios y federales. Digo, que es algo que abarca más allá de la región de Bahía Blanca. Seguro. Pero tenemos, creo que todavía esa visión, es algo que queremos, obviamente, desde el museo, tanto del Museo Histórico como de Ferro White, donde tuve la suerte también de trabajar, del Museo del Puerto. Intentamos un poco discutir esa idea de que la historia de Bahía Blanca se piensa por fuera de la historia argentina y de la historia mundial también. Digo, al fin y al cabo, cuando uno analiza, en mi caso, por ejemplo, una pequeña comunidad, lo que está haciendo uno es achicando un poco la lupa, afinando el microscopio, uno diría, pero en realidad lo que uno quiere explicar son otras cosas. Uno no quiere hacer una suerte de anecdotario, quiere hacer una historia que pueda explicar cuestiones más generales y que no sea lo que se agregue como una suerte de actor que se suma a la obra de teatro, sino que a partir de estos actores que aparecen, cambie la obra. Claro. Seguro. Pero además estamos hablando de un lugar en el que vienen gente, llegan gentes de distintos inmigrantes de distintos lugares, que algunos vienen escapados políticamente, otros vienen segregados y se va armando también una especie de danza que no corresponde a lo que pasa en el país, que es propio también. Sí, tiene mucho de lo propio de lo autóctono, eso es lo que lo hace tan rico, de alguna forma, y eso, por lo menos en mi caso, es lo que hace que uno le tome cariño, digo, Totalmente. de alguna manera. Yo pienso en el caso de mi familia, por ejemplo, yo vengo de familia ferroviaria, ¿sí? Mis bisabuelos, mis tíos abuelos, mis abuelos, todos ferroviarios, maquinistas, foguistas, trabajadores de los talleres. Y algo también de la historia personal, ¿no? Que se cruza ahí, que le da algo de carne y hueso. Creo que lo que queremos hacer al fin y al cabo, por lo menos desde el equipo del Museo Histórico, y de nuevo también desde Ferro White y también obviamente a los compañeros y compañeras del Museo del Puerto, es una historia de carne y hueso, no es una historia de, cosas así generales, sino volando en el aire, que no tienen... Que no implica no pensar en procesos más amplios, pero también pensar en que la historia de un vecino, de una vecina, nos puede servir para ir más allá de esa historia del vecino o de la vecina. Seguro. Nos puede servir para pensar la historia del mundo. Y eso es lo sí. maravilloso, creo, en algún punto. Yo creo que en estos años el tema del crecimiento y de la reorganización de los museos acá en Bahía es fundamental. Bahía se convirtió en un lugar cultural por excelencia, ya te diría, de Sudamérica. O sea, es... en tanto en poesía como en teatro hay no sé si sabían, pero se juntan acá mundialmente a hacer un simposio de teatro. Cuestión, para mí el que se hayan reacomodado, no sé cómo decirte, pero bueno, reorganizado los museos es un aporte increíble tanto a la sociedad como al país, realmente. Sí, bueno, gracias en principio, digo, porque al fin y al cabo también un poco los museos son quienes los visitan, son quienes trabajamos, digo, Total, en esa comunión, en ese encuentro, pero yo ahí tomo lo que decís para romper un poco esta idea de que en Bahía no pasa nada, Bahía es un desierto. La realidad es que las cosas, esto sí es importante, las cosas pasan si uno hace que pasen. Sí. Pero por lo menos desde los museos en donde trabajo, por lo menos la intención siempre es aportar, primero, una discusión democrática, ¿no? Nosotros intentamos formar
la democracia, para buscar sociedades más justas, para pensar otros futuros posibles, mejores para las amplias mayorías de la población, pero también pensando en una cultura pública, ¿no? En pensar que una cultura que interpele y que dialogue con la experiencia de los vecinos, las vecinas, y creo que ese espíritu, ¿sí? Esa suerte de idea rectora, que no nace con uno, digo, pienso en gente de mucho tiempo atrás, ¿no? Pienso, por ejemplo, desde el 2004 el caso de Ferro White, 1987 el Museo del Puerto, digo, instituciones que hoy por hoy a nivel nacional están muy bien posicionadas. Son ejemplo. Con mucho sentido, porque realmente son, particularmente esos dos que bueno, también el Museo Histórico, digo, son instituciones que se han construido con una potencia y con una originalidad también que llama la atención de la gente que viene, ¿no? Que viene de otros lugares y te dice, che, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo en Bahía Blanca? Claro. Y también es una invitación para decirle, bueno, vengan, acérquense. Sí. Y también es una invitación, esto lo digo como trabajador de museos, para el vecino, la vecina que el fin de semana no sabe qué hacer a la tarde, de 3 a 7 tiene una serie de museos. Pero hay actividades todo el tiempo, me encanta. Sí, y justamente con la idea de que el museo, creo yo, tiene sentido cuando hay gente. Cuando la gente participa. Si no, el museo no tiene razón de ser. A mí no me interesa hacer un galpón uso la palabra galpón, empiezo a galpón en enciclopédico. Le mando un beso. Le mando un beso a Reinaldo y a Gustavo, los adoro, pero digo, uno no quiere ser un rejunte de cosas viejas. Claro. El galpón enciclopédico no lo es. Pero uno no querría convertirse en un lugar donde no hay vida. Creo que el museo es un lugar de vida, no un lugar de cosas. Sí, algo vivo. Bueno, el galpón enciclopédico es una hermosura. Está armado tan espectacularmente. Ahí está la cabeza de Reinaldo, de Gustavo y de varios más que son también, digo, y vale reconocerlos, el caso de Reinaldo y de Gustavo han sido muy importantes para el desarrollo del estilo de museos que hay en Bahía Blanca. Exacto. Y creo que son dos personas muy importantes para la cultura local. Totalmente. Bueno, para ya ir cerrando y irnos a la tanda, bueno, invitá a la gente a que vaya al museo, a que repetí otra vez, invítalos, y bueno, es un placer obviamente siempre que vengas y contarnos todo lo que tiene Bahía, que capaz uno no sabe y está pasando por algo histórico o por algo que pasó y que resonó en nuestro país y no se sabe, obviamente. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, por el espacio, es un placer y obviamente a disposición para cuando lo necesiten. Y bueno, invito a quien esté escuchando este sábado a partir de las 17 horas, ahí en Saavedra 951, en el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Vamos a estar haciendo la visita guiada, Bahía Blanca entre dos arroyos, para pensar un poco la historia de la ciudad a partir, ¿sí?, de estos dos arroyos que han sido tan importantes para nuestra ciudad, que nos han traído tantos dolores de cabeza, pero que también, y creo que me gustaría cerrar con esto, cuando uno analiza la experiencia de las inundaciones antiguas, así de 1880, 1900, 1910, 20, lo que uno ve es la resiliencia de la gente, ¿no? Siempre una población que a partir de la solidaridad, sí, que a partir de pensar juntos, busca soluciones y sale adelante. Creo que para buscar algo positivo en la tragedia que vivimos, que una vez más nuestra ciudad vuelve a demostrar que más allá de estos discursos que circulan, bueno, es una ciudad que es solidaria, ¿sí? Que le tiende la mano al lado, lo podemos ver en la historia, y la historia nos sirve justamente para ver eso en el pasado y para pensar que hay otras maneras de pensar nuestra vida, así que están invitados e invitadas el sábado a las 17 horas. Ahí estaremos. Bueno, Juan, un gustazo tenerte y bueno, te esperamos. Bueno, por favor, gracias. Desde el barrio hasta la ciudad. Conexiones que atraviesan la realidad. Caminos distintos, pero el mismo destino. En la red nos encontramos. Ese es nuestro signo. Mundos conectados.